Buenos días, muchachos. Buenos días, mi ser. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, Mister. Un poco cansado. Sí, a veces uno como que esta modalidad le da un poquito más duro que si estuviera presencial. Pero bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, hoy vamos a continuar con sistemas de ecuaciones 3x3. La diferencia es que en este caso, pues vamos a trabajar un sistema que tiene que ver con fracciones. Y pues digamos que eso complica un poquito las cuentas, pero pues digamos que sí es importante por lo menos saber que se pueden utilizar fracciones y saber cómo realizar ese trabajo cuando se hace necesario. Entonces aquí tengo un ejemplo uno. Entonces vemos que hay un sistema 3x3 donde las cantidades que nos están dando son fracciones. Entonces, bueno, en este caso, adicional a que son fracciones, vemos que algunas de las variables, es decir, por ejemplo, acá en la segunda ecuación, y y z tienen la misma fracción, entonces, primeramente debemos hacer un arreglo ahí, y pues ya posteriormente poder entablar el sistema. Bueno, Esmeralda me pregunta que si ya califiqué el taller. Eh, Creo que sí los califiqué, pero no he subido las notas. ¿Eso lo socializamos? El último taller que hicimos, el de la actividad de formulario. No, profe. No lo hemos socializado. Ah, no, entonces no lo he calificado. Califiqué fue el del otro noveno, perdón. Bueno, Eh, Mañana tenemos clase nuevamente, sí. Ah, listo. Entonces mañana podríamos destinar la primera parte de la clase a socializar esa actividad y de una vez pues que ustedes vayan sabiendo más o menos cuál fue la nota, ¿les parece? ¿No? ¿Sí? ¿Lo hacemos hoy entonces? sí, 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 sí. Sí, nos parece bien. Listo. Bueno, entonces vamos a manipular este sistema de ecuaciones un poquito para mirar a ver cómo lo podemos expresar de mejor manera. Entonces, antes de colocar acá los números que corresponden a la enumeración de las ecuaciones, pues realicemos de una vez entonces esa transformación. Entonces, para la primera ecuación vemos que no hay necesidad, no se puede simplificar nada y adicionalmente no, pues digamos que no hay letras que compartan una fracción o un denominador, como si pasa acá, por ejemplo, en la segunda. Entonces, esta segunda la vamos a transformar, nos va a quedar como x tercios menos y medios más z medios. ¿Cierto? Lo único que hice fue este 2 que era denominador de la suma entre y z, digamos que lo repartí en dos fracciones, pues creo que ya lo hemos hecho varias veces, y pues todo sigue siendo igual a 8 tercios. En el caso de la primera, pues la primera no va a tener transformación, no va a ser necesario, simplemente la voy a reescribir acá, x cuartos menos y octavos menos z medios, igual a 1. Y en la tercera también vamos a tener que hacer una transformación, entonces nos va a quedar como x sextos menos y sextos menos z tercios y todo esto igual a 1 también. Listo. Entonces, hasta aquí ya podríamos ahora sí enumerar las ecuaciones para empezar a trabajar el sistema. Entonces, de nuevo, esta es la ecuación uno, la 2 y la 3. Entonces, antes de comenzar, ¿quién me recuerda cuál es el primer paso que debemos realizar para poder empezar a resolver ese sistema? ¿Cuál es el primer objetivo que tendríamos ahí? ¿Quién me recuerda qué es lo primero que hacemos? Uy, no me acuerdo, Mister. ¿No recuerdan? ¿Qué hacíamos con estas tres ecuaciones para posteriormente continuar con la solución? Acuérdense que primero definíamos algo, ¿no? ¿No recuerdan? Lo primero que definíamos era la cuarta y la quinta ecuación, es decir, acuérdense que de estas tres ecuaciones, la idea es primero pasar a un sistema 2 por 2, ¿cierto? Con alguno de los métodos, principalmente pues estamos utilizando eliminación,
pero posteriormente ya después de tener el sistema 2 por 2 ya se hace mucho más fácil encontrar el valor de una de las variables y ya empezar a devolvernos. Mister, ¿Listo? pero ¿cómo lo volvemos dos por dos? Es que no entiendo. ¿Te acuerdas que lo que hacemos es que de este sistema asociamos dos pares de ecuaciones, digamos la uno con la 2 y la uno con la 3 para que salga Y en la ecuación eliminamos una 4 variable. 5? Exactamente. Ah, ok, ok, ya, ya. ¿Listo? Entonces, bueno, acá digamos que ustedes pueden ver que de entrada ya podríamos hacer una, digamos, una cancelación directa que sería entre la primera y la segunda ecuación, porque en una tenemos z medios negativo y en la otra tenemos z medios positivo, ¿cierto? Entonces esto, digamos, al montarlo ya en un sistema de eliminación, podríamos directamente cancelarlo, ¿cierto? El problema estaría en que después tendríamos que asociar a la tercera ecuación con la primera o la segunda, con alguna de las dos, y también eliminar a z. ¿Cierto? Entonces, digamos que yo me voy a saltar aquí más bien esa parte, voy a no tomar estas partes, digamos, por el hecho de que tenga ahí las cantidades que necesito con signo diferente, sino que voy a mirar a ver qué otra, digamos, particularidad presenta este sistema. Entonces, por ejemplo, en el caso de x, la primera ecuación vemos que el denominador es 4, en el segundo es 3 y en el tercero es 6. Entonces, 4, 3 y 6, digamos que si fuera solamente 3 y 6, sabemos que con duplicar una de las dos ya tenemos, pero pues posteriormente con el 4 se complica. Y la idea no es hacer las dos operaciones, sino tratar de que siempre hagamos una sola. Entonces, fijémonos ahora en los coeficientes de y. Tenemos un octavo, un medio y un sexto. Como todos los denominadores son de la forma 2n, ¿qué quiere decir que sean de la forma 2n? Quiere decir que todos son pares. Y al ser todos pares, va a ser mucho más fácil llegar, por ejemplo, de un medio a un octavo o de un medio a un sexto, ¿cierto? Es mucho más sencillo. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar todos estos coeficientes de y, voy a tomar la fracción más pequeña, la menor. ¿Cuál es la menor fracción entre un octavo, un medio y un sexto? Un medio, ¿no? ¿Un medio? O sea, la mitad de algo es más pequeña que la octava parte de algo. Ah, no, espérate, espérate. No, no, no entendí, no entendí, espérate. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál de los tres coeficientes, un octavo, un medio o un sexto, es el más pequeño? ¿Cuál es la cantidad más pequeña? Un medio. Un octavo. Un octavo. Un octavo. Ojo, nos confundimos porque normalmente Sí, sí. decimos que, bueno, 2 es más pequeño que 8, pero acá como son fracciones, no es lo mismo porque la octava parte es mucho más pequeña que la mitad o que la sexta parte. ¿Cierto? Sí. Entonces hay que tener ahí como presente eso. Entonces, si yo tomo la más pequeña, que va a ser un octavo, por ejemplo, de un octavo yo podría multiplicar por algún valor que voy a llamar incógnita para llegar al valor que quisiera obtener, por ejemplo, de un medio. ¿Cierto? ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues si lo entablamos de esta manera, hacemos un despeje, es una de las maneras. Entonces, incógnita sería igual a un medio que se divide entre un octavo. Y finalmente incógnita sería igual a 8 sobre 2, o sea que sería igual a 4. ¿Cierto? Es decir, que efectivamente si yo multiplico a un octavo por 4, ¿cierto? Me da un medio, porque nos queda la multiplicación de un octavo por 4 nos da 4 octavos, y cuando hagamos ese 4 octavos, pues entonces ya vamos a llegar al un medio. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, entonces, como les digo, acá ya el trabajo obviamente se complica un poco, porque pues son fracciones, pero pues la idea es que ustedes, o sea, esto por ejemplo, no esperen que yo les vaya a preguntar esta parte en una evaluación, porque sé que pues es primero muy, muy extenso el proceso, pero sí por lo menos esta pregunta por lo menos la que les acabo de hacer. Esa, por ejemplo, les presentaría un sistema, por ejemplo, en una evaluación con fracciones y la pregunta asociada ahí sería, por ejemplo, cuál es la transformación inicial que se puede hacer. Entonces, ahí usted, por ejemplo, me diría, ah, bueno, podemos partir del un octavo por ser la cantidad más pequeña para llegar después al un medio y al un sexto. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, voy a asociar las ecuaciones uno y 2 y lo que voy a hacer es justamente la transformación que les acabo de mostrar. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo,
para pasar de un octavo a un medio hay que multiplicar por 4. Sabemos que un octavo por 4 es igual a 4 octavos y esto simplificado nos queda como un medio. Listo, entonces vamos a hacer esa transformación. Yo ya les había mostrado también una notación que estamos utilizando. Entonces resulta que lo que yo voy a hacer en este caso es, por ejemplo, tomar la ecuación 2 tal cual está. Entonces decimos que voy a hacer, bueno, cambiemos acá de color. Lo que voy a hacer es entonces E2, ecuación 2, menos 4 veces E1. ¿Por qué menos? Porque resulta que yo quiero que una de las dos quede como positiva. Entonces, ambas están como negativas. Es decir, estoy mirando coeficientes de y en la primera y segunda ecuación. Vemos que es menos un octavo y menos un medio. Cuando alguna de las dos las multiplique o la multiplique por negativo, ya se va a volver positiva y pues ya nos va a arreglar ahí un poquito las cosas. Entonces, bueno, voy a hacer esto que estoy enunciando acá. Esta notación es clara, ya todos tienen entendimiento de esta notación que estamos utilizando o es necesario que la explique nuevamente. No, señor. Está Listo. claro, está claro. Entonces, bueno, lo que me dice esto es copie la ecuación 2 tal cual está. Entonces voy a hacer x medios, perdón, es x tercios. X tercios menos y medios más z medios. Todo esto igual a 8 tercios. Listo. Y lo que voy a hacer entonces es tomar la ecuación 1 y la voy a multiplicar toda por menos 4. Entonces, cuando hagamos eso nos va a quedar de la siguiente manera. Menos x, porque aquí me va a dar un cuarto por menos 4 y eso nos va a dar menos 4 cuartos. Y menos 4 cuartos simplificado pues nos da menos 1 o menos x. Asimismo, negativo por negativo entonces cambia a positivo. Estoy mirando ahora la de y nos va a quedar justamente lo que teníamos acá. Es un octavo, o bueno, menos un octavo multiplicado por menos 4, donde nos varía un medio positivo. Entonces aquí nos daría más y medios, o más un medio de y. Y finalmente voy a multiplicar a menos z medios por menos 4, entonces negativo por negativo esto cambia a positivo. Nos queda 4 entre 2, 4 entre 2 simplificado es 2, o sea que nos queda 2 veces z. Y finalmente menos 1 por menos 4 que nos da menos 4. ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer es trazamos la recta de operaciones. Ya sabemos que pues y medios negativo con y medios positivos se van y lo que me queda sencillamente va a ser en términos de x y de z. Entonces aquí tenemos, esto lo voy a arreglar un poquito, yo voy a ir homogenizando ahí para que ustedes también aprendan más o menos cómo podemos hacer mucho más rápidas estas operaciones. Entonces si tengo, por ejemplo, menos x y en la otra tengo tercios, pues yo puedo expresar esto rápidamente como menos 3 tercios de x, ¿cierto? Porque menos 3 tercios es lo mismo que menos 1. Cuando ya tengo menos 3 tercios, ya rápidamente doy la respuesta porque sé que es un tercio menos 3 tercios o menos 3 tercios más un tercio. ¿Y eso nos daría cuántos tercios? Uy, no sé, espera. 2 tercios, ¿no? Pero negativo, ¿cierto? Entonces nos daría Sí, menos menos dos 2 tercios. tercios. Listo. Y todo en términos de x. En el otro caso, también voy a poder hacer homogenización. Resulta que acá este 2 partía de haber sido, por ejemplo, o sea, ya sabemos que 2 es lo mismo que 4 medios, ¿cierto? ¿Por qué lo coloco en términos de medios? Porque arriba en la ecuación no tengo medios, entonces ya sé que es sencillamente sumar 4 medios más un medio, y eso nos da ¿cuántos medios? 5 medios. 5 medios, entonces ya tenemos 5 medios de z igual, y en la otra parte nos va a quedar igual. Voy a hacer de nuevo la homogenización. Yo sé que menos 4 es igual a menos 12 tercios, ¿cierto? Porque cuando hiciéramos, por ejemplo, 12 dividido entre 3, eso nos da 4. Y pues ya pues tendríamos ahí también fracciones homogéneas. Entonces, aquí tenemos un tercio menos 12 tercios. ¿Y eso cuántos tercios nos da? ¿Cuánto? ¿O cuánto da menos 12 tercios más un tercio?
Menos 12 tercios más un tercio. Sí, Menos 11 tercios, ¿no? sí, muy bien, menos 11 tercios. Esto, digamos, o sea, me parece que también para que lo vayan empezando a manejar, esto que estamos haciendo acá es homogeneizar fracciones, ¿sí? Porque es en vez de ponerme a hacer 8 tercios, y entonces le voy a restar 4 y entonces sé que aquí completo el uno, entonces 3 por 1, 3, 8 por 1, 8. Bueno, pero esto es, no, pero este es positivo, perdón, esta no era la cantidad. Bueno, entonces aquí tenemos es 8 tercios menos 12 tercios. O sea que eso nos da es realmente menos 4 tercios, perdón. Menos 4 tercios. ¿Sí? No sé por qué lo tomé como un tercio. Bueno, y acá pues ya sabríamos que nos daría 8 por 1, 8, menos 3 por 4, 12, de donde nos queda el menos 4, que es 8 menos 12, y el tercios. ¿Sí? Entonces es mucho más rápido hacerlo de esta manera. Igual, pues los que tengan calculadora les agradecería que también me vayan apoyando ahí con las cuentas. Entonces acá, por ejemplo, hacer 1 menos 3 tercios, o bueno, un tercio menos 3 tercios que les haya dado. Y aquí lo mismo, un medio más 2 que pues les dé el valor de 5 medios. Listo, entonces ya con eso hemos terminado ahí. Y esta va a ser la llamada cuarta ecuación, ¿cierto? Entonces ya tenemos la cuarta. Ahora vamos a encontrar la quinta. Entonces, fíjense que ya asocié a la uno con la 2. Eso fue lo primero que hicimos. Es decir, que ahora voy a asociar a la 3 con alguna de las dos primeras. Entonces, de nuevo, yo voy a partir del un medio y, pues, por supuesto, también para llegar al un sexto. Entonces, miremos ahí cuál sería el trabajo que tendríamos que realizar. Entonces, les muestro la parte algebraica para que ustedes también lo tengan presente, por si no lo quieren hacer, o bueno, por si quieren utilizar el concepto de algebraico y si no lo pueden hacer por tanteo. Entonces, la pregunta es, bueno, si tengo un sexto, ¿por cuánto lo puedo multiplicar para que me dé un medio? Entonces aquí hacemos el despeje, entonces incógnita nos queda como un medio dividido entre un sexto, o sea que incógnita nos queda como 6 sobre 2 y 6 sobre 2 es 3. Entonces efectivamente el valor que necesito es 3 para que cuando haga un tercio, perdón, un sexto por 3 nos dé 3 sextos, que simplificado nos daría el un medio. ¿Sí es claro? ¿Van hasta ahí, Sí, chicos? señor. Entonces ya nos vamos a acordar ahí que es por 3. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar acá el título de lo que voy a hacer. Entonces lo que estamos diciendo es que vamos a dejar fija a la ecuación 2 nuevamente y a esa le vamos a restar. ¿Por qué restar? Porque quiero aquí también cambiar el signo. Por eso multiplico por negativo. Entonces le vamos a restar 3 veces la ecuación 3. Listo. Permítanme, yo hago un poquito aquí más despacio. Listo, entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, transcribir la ecuación 1, perdón, la ecuación 2, entonces la voy a copiar sencillamente tal cual la tengo acá. Listo, ya está ahí transcrita. Y ahora vamos a multiplicar por menos 3 a la tercera ecuación. Entonces esta, pero no la, perdón, lo que hice fue correrla y no copiarla. Listo. Y ahora sí, entonces vamos a multiplicar por menos 3 a la tercera ecuación. Listo. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, x sextos por menos 3, eso nos daría menos 3 sextos de x. Entonces tenemos aquí negativo y y negativo el 3, entonces positivo. Y ahora nos daría exactamente lo mismo que el mismo coeficiente que para x, porque es 3 sobre 6. Entonces nos daría 3 sextos de y. Y pues finalmente negativo por negativo, positivo para z. Y 3 por 3, o bueno, 3 sobre 3, eso daría 1z o z. Y todo esto igual a 1 por menos 3, que es menos 3. Pero pues ya sabemos que acá cuando simplifiquemos 3 sextos nos va a dar 1 y 2, o sea, un medio. Listo, entonces ahora sí trazamos la recta de operación nuevamente. Y ya sabemos que y medio es positivo,
cancela con y medios negativo. Y ahora solamente me preocupo por las otras partes. Entonces, esta de acá nos va a quedar como 1/3 menos 3/6. Entonces, si tenemos 1/3 menos 3/6, lo que hago para homogenizar es que a la primera fracción, o sea, al 1/3 lo multiplico por 2/2 para que me quede como 2/6 menos 3/6. Y finalmente eso va a ser igual a ¿cuánto? A menos 1/6. O sea que aquí nos queda menos x sextos. Listo. Y en la parte de z nos va a quedar de nuevo, me parece que de nuevo nos queda el 5/2. Porque tenemos 1/2, ¿sí? Más 4/2. No mentiras. Aquí es 2/2. Entonces, 1/2 más 2/2 nos queda 3/2 de z. Y todo esto igual entonces en este caso lo voy a homogenizar aquí a un ladito. Entonces voy a de una vez mostrar la homogenización de z. Entonces lo que hice fue z/2, le sumé z, pero a ese z, como tenía todo en términos de medios, lo multipliqué por 2/2. Con lo que esto se convirtió en z/2 más 2/2 de z. Y finalmente, pues de ahí nos quedó el 3/2 de z. ¿Listo? Y con el otro, pues también puedo homogenizar. Entonces tenemos 8/3 menos 3. Entonces ese 3 lo voy a multiplicar por 3/3 para que todo quede en términos de tercios. Y finalmente, pues esto va a quedar como 8/3 menos 3 por 3 quedaría 9. Y 1 por 3 daría 3. O sea que es 8/3 menos 9/3 y eso es menos 1/3. Entonces aquí nos queda menos 1/3. ¿Sí es claro este proceso de homogenizar? Si ustedes, pues, no sé si lo pueden manejar de esa manera y si no, pues hacemos el algoritmo habitual que ustedes conocen, que es el de la carita feliz. ¿Vale? Me van diciendo ahí cualquier duda. Listo, y entonces acabamos de obtener la quinta ecuación, que era justamente el propósito. Listo. Hasta ahí, ¿quién no va todavía? Antes de continuar y pasar al siguiente. Mister, la verdad me perdí en lo de la ecuación 2 menos 3 de la ecuación 3. Menos 3 veces. Listo. Entonces lo que hicimos fue, copiamos tal cual la ecuación 2, que era x tercios menos y medios más z medios, todo igual a 8 tercios. Y pues la ecuación tercera, lo que hice fue multiplicarla por menos 3. Entonces de ahí me quedó que 1/6, por ejemplo, por menos 3 nos dio menos 3/6. De ahí nos quedó también que 1/6 multiplicado por 3 nos dio 3/6. Todo quedó positivo y 3/6 después lo simplificamos para llegar a 1/2, que era el objetivo. Y en la última parte ya de z lo que hicimos fue 1/3 por 3, que nos dio 3/3, es decir, 1. ¿Cierto? 3/3 simplificado es 1. Y finalmente 1 por menos 3, que nos dio menos 3. Y pues ya pasé a hacer las respectivas sumas o restas. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos, fíjense que empezamos con un sistema 3x3 y ahora podemos armar, perdón, es 3x3, y ahora podemos armar un sistema 2x2, porque aquí ya tenemos la cuarta y la quinta ecuación, que son dos ecuaciones, donde las incógnitas también son dos, que son solamente x y z. ¿Sí? Ya no nos preocupa y. Entonces, bueno, voy a armar ahora un sistema con estos dos. Bueno, fíjense que lo que hicimos en la primera parte corresponde al proceso de eliminación. Eso me parece que la forma más sencilla para reducir un sistema, por lo menos en su primera parte, y ya posteriormente haríamos cualquier otro método. Podríamos volver a usar eliminación, pero pues la idea es que vayamos repasando también los otros métodos. Entonces lo que voy a hacer ahora, se me ocurre, es hacer igualación. Entonces recordemos que para hacer igualación lo que hacíamos era, en las dos ecuaciones que nos quedaron, despejar a la misma variable.
Entonces, me parece que en ambas es mucho más práctico despejar a z porque quedarían parámetros positivos. Entonces, bueno, z va a ser igual a lo siguiente. Menos 4 tercios que ya lo tenemos, entonces ese queda fijo. Ahora, el 2 tercios negativo de x, entonces lo paso al otro lado como positivo, entonces me queda más 2 tercios de x. Y finalmente todo dividido entre el coeficiente de z, que es 5 medios. Listo. Voy a dejarla ahí de momento y me voy a la quinta ecuación a hacer también el despeje. Y ahorita pues hacemos la solución para hacerla en paralelo. Entonces aquí nos va a quedar que z es igual a menos 1 tercio más x sextos y todo esto dividido entre el coeficiente de z, o sea, 3 medios. Listo, entonces ahora sí hacemos las operaciones. Recordemos que como tenemos acá una división, pero o sea, esta fracción divide a todo, por eso utilicé los paréntesis, pues entonces lo que voy a hacer ahora es eh, hacer la distributiva de la división en este caso. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Entonces aquí, por ejemplo, me quedaría menos 4 tercios dividido 5 medios en la primera. Entonces lo que hago rápidamente es producto de extremos y producto de medios, lo que ustedes conocían de pronto como el método de la oreja. Entonces nos queda menos 4 por 2, que nos da menos 8, y 3 por 5, que nos da 15. O sea que nos queda menos 8 quinceavos. Listo, más. Ahora hago lo mismo. 2 por 2 extremos, que nos da 4, y 3 por 5, que nos da de nuevo 15, ahora todo en parámetros de x. Listo, me voy a la otra ecuación, a la de la quinta, el despeje, para hacer exactamente lo mismo. Entonces z va a ser igual a lo siguiente. Entonces, menos 1 por 2 quedaría menos 2, y ahora 3 por 3 quedaría 9. Más, ahora tenemos esto acá como es solo x, asumimos que es el 1, ¿no? Entonces 1 por 2, 2, o sea 2x, y finalmente 6 por 3, que nos da 18. Listo. Y esta incluso la podemos simplificar un poquito más, porque nos va a quedar menos 2 novenos más 1 noveno de x, ¿cierto? Porque tenemos 2 18avos, mitad de 18, 1, y, perdón, de mitad de 2, 1 y mitad de 18, 9. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí vamos ya con esas dos. Entonces, ahora sí, como ya sabemos que Z1 debe ser igual a Z2, ¿cierto? Es decir, el valor de Z en cualquiera de las ecuaciones iniciales debe ser el mismo. Si yo encuentro esto, por ejemplo, que sería Z1, Z2 y Z3, esos valores van a ser lo mismo. Lo mismo que X1, X2, X3 deberían ser exactamente el mismo valor. Entonces, bueno, ya teniendo eso, entonces ahora sí procedo a igualar los dos resultados de Z. O sea que me va a quedar que menos 8 quinceavos más 4 quinceavos de x es igual a menos 2 novenos más 1 noveno de x. Listo. En el siguiente paso, entonces lo que tenemos que hacer es despejar a x. Y para eso, pues lo primero es colocar todo lo de x a un lado y todo lo que sea solo numérico al otro lado. Entonces yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar acá, vamos a bajar fijo el 4 quinceavos de x para pasar a restar el 1 noveno de x. Y al otro lado me va a quedar fijo el 2 novenos negativo para pasar a sumar el valor de 8 quinceavos. Listo. Entonces acá sí vamos a tener que hacer la carita feliz. Entonces, bueno, los que tengan calculadora me pueden ayudar en este caso. Entonces, 15 por 9 para el denominador. O sea que acá nos queda 135. 9 por 4, 4 por 9, que es 36, menos, bueno, esto es 36x, menos 15 por 1x, que sería 15x. Y pues al otro lado de una vez vamos haciéndola, entonces ya sabemos que 9 y 15, ese producto nos da 135. Ahora nos queda menos 2 por 15, que nos da menos 30, más 9 por 8, que es 72. Listo. Continuando entonces, aquí nos queda 36 menos 15,
Y 36 menos 15 es 21. O sea que aquí nos queda 21 sobre 135, todo en términos de X. Y al otro lado nos queda menos 30 más 72. Perdón, menos 30 más 72. Eso nos da 42. Entonces aquí nos queda 42 sobre 135. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, chicos? No, señor. Listo. ¿Qué nos queda? Nos queda X, entonces, bueno, voy a pasar entonces el 21 sobre 135 que está multiplicando, al otro lado va a dividir. Entonces nos va a quedar 42 sobre 135 dividido 21 sobre 135. Pero acá resulta que, como ustedes recuerdan, esto se resuelve como un producto cruzado, es decir, que haría 42 por 135 y 135 por 21. Pero como queda 135 arriba y abajo, de una vez los puedo cancelar, sabiendo que nos va a quedar entonces 42 sobre 21. ¿Y cuánto es 42 dividido entre 21? ¿Cuántas veces cabe 21 en 42? ¿No? ¿Ninguno? 2. Si 42 es el doble de 21, o 21 es la mitad de 42. Entonces, aquí ya la simplificación nos da como x igual a 2. Entonces ya tenemos el primer resultado que voy a colocar acá debajito del sistema. Entonces, en resultados ya tenemos que x es igual a 2. ¿Listo? ¿Van hasta ahí todos? Sí, señor. Listo, ahí alejé un poquito la vista para los que de pronto quieran tomar el pantallazo. Aunque bueno, acá no sale completa. Perdón, voy a trasladar esto un poquito. Listo, creo que ahora sí les queda el pantallazo más completo. Bueno, igual ya tenemos ahí el valor. Listo, entonces, como ya tenemos el valor de x, que es 2, lo que hago ahora es devolverme a la cuarta o la quinta ecuación, ¿cierto? Que son las que tenemos acá. Y en alguna de esas dos, reemplazar el valor de x, que es 2. Entonces, por practicidad aquí, que me queda más próxima la quinta, entonces lo voy a hacer acá en la quinta. Entonces me va a quedar menos el valor de x, que es 2, sobre 6, más 3 medios de z igual a menos 1/3. Entonces, listo, despejemos aquí el valor de z. Entonces nos va a quedar primeramente 3 medios de z igual a menos 1/3 más 2/6. Entonces, 3 medios de z igual a lo siguiente. Pero fijémonos que acá podemos simplificar. Tenemos mitad 1, mitad 3 y 1/3 menos 1/3, esto nos da 0. Y ya esto nos facilita muchísimo las cosas, porque este valor, a pesar de que pase al otro lado a dividir, 0 dividido entre cualquier cosa o multiplicado por cualquier cosa, nos seguiría dando 0. O sea que z es igual a 0. Lo voy a anotar por acá también. Z igual a 0. ¿Sí? ¿Van hasta ahí? ¿O hay dudas hasta ahí? No, nada. Bueno, a mí me genera una duda y es que efectivamente sea 0, pero lo voy a corroborar aquí rápidamente